Buen día, bienvenidos a este video introductorio a la idea de metodologías ágiles. Voy a proponer simplemente un recorrido inicial para hablar sobre las metodologías ágiles y luego van a tener disponibles una serie de videos, materiales de lectura para poder profundizar sobre diferentes temas. En principio, pensar de dónde surgen estas cuestiones de las metodologías ágiles. Primero, claramente provienen de la identificación de problemáticas en la industria del software, una industria que viene desde la década del 70 con un desarrollo, o anterior, pero un desarrollo muy fuerte de lo que es la ingeniería del software, las metodologías de trabajo, pero han ido acumulando la identificación de una serie de problemáticas, que luego veremos que los principios de las metodologías ágiles buscan trabajar un poco sobre esas cuestiones. Segundo, Nonaka y Takeuchi, investigadores japoneses, analizaron organizaciones manufactureras tecnológicas en la década del 80 y vieron las maneras de trabajo que tenían esas organizaciones y las empezaron a comparar con el Scrum del rugby, con la idea de lo colaborativo, de lo compartido, con la idea de lo empujar todos juntos para obtener un resultado. De ahí vienen los primeros acercamientos al concepto de Scrum, que luego, la década del 90, se van a convertir en una metodología específica. Las metodologías ágiles no es una metodología. Las metodologías ágiles, existen muchas metodologías que se consideran dentro del mundo de las metodologías ágiles. Scrum es una, XP, Extreme Programming, es otra metodología ágil y hay unas otras metodologías que se incluyen dentro del concepto de metodologías ágiles. Pero todas tienen una serie de principios que acuerdan, que son los iniciáticos, digamos, de las metodologías ágiles, que vienen a resolver los problemas tradicionales de la industria, de la aplicabilidad de metodologías tradicionales en la industria del software. Intentan trabajar sobre esas problemáticas y proponer, en muchos casos, otra cosa o alguna variante. Primero, la idea de que la prioridad más alta es satisfacer al cliente. No hay tanto una mirada de lo interno y el objetivo ingenieril de resolver los procedimientos de trabajo, sino todo al servicio de satisfacer al cliente. También, y esto va a tener que ver con algunas cuestiones que aparecen después, es satisfacer al cliente, ni siquiera satisfacer un contrato prefirmado con el cliente, que tal vez se relaciona con esto segundo. Son bienvenidos los requerimientos cambiantes. No se trata de una definición preliminar, temprana de requerimientos y no se acepta luego cambio, ¿no? Bienvenidos los cambios, bienvenidas las adaptaciones. ¿Por qué deberíamos aceptar requerimientos cambiantes? Porque cambian los contextos, porque cambian las necesidades, porque estamos en un mundo muy de velocidad, de cambios rápidos, de nuevos actores que identifican nuevas necesidades. Por las causas que fuera, aparecen nuevos requerimientos, nuevas ideas, nuevas necesidades, y la intención es que los proyectos no se conviertan en una mera intención de satisfacer contratos tempranos, sino en la posibilidad de satisfacer al cliente en términos de los requerimientos que va necesitando a lo largo del tiempo. En tercer lugar, la entrega con frecuencia del software. El software, muchas metodologías, como producto, se encontraba muy alejado del inicio del proyecto, luego una etapa larga de relevamientos, de análisis, de diseños, y la producción de software concretamente visible para nuestros clientes, nuestros usuarios, era muy tardía. Y como uno puede ver en alguna de las ideas, por ejemplo, de las metodologías que proponen prototipado, el prototipo, la visión, el poder observar el software, poder utilizar software, también ayuda a la idea de identificar cuáles son las necesidades, modificaciones, etc. Pero además, claramente, poder iniciar su uso, tal vez con algunas funcionalidades, y en segundo lugar usaremos otras. Iremos incorporando. No todos los requerimientos tienen la misma
el mismo peso, la misma necesidad, la misma urgencia. Entonces, una entrega con frecuencia de software permitirá estar en contacto continuo con nuestros clientes entregando el producto final. Es verdad que hay productos intermedios y que hacer modelados y arquitecturas son entrega de alguna forma de modelos de software, pero no son software. Y el software tiene la particularidad de que es fácilmente modificable, a diferencia de otras industrias donde tal vez no se puede hacer un puente de manera iterativa, incremental, pero sí se puede hacer software e ir incorporando nuevas funcionalidades. Las personas de negocio y desarrolladores deben trabajar juntos durante todo el proyecto, una idea del trabajo como socios, como colaboradores, y no como mera cliente, proveedor, como una mirada tradicional de lo comercial, sino equipos de trabajo donde a unos necesitan y probablemente sean los que impulsan y financian el proyecto, y un equipo de desarrolladores que cobrará por eso, trabajarán en la construcción del producto, pero a la larga todos desde su lugar son interesados en la producción, interesados en el proyecto, y una forma de trabajar conjuntamente. Esta idea que Nonaka y Takeuchi iniciaron u observaron tempranamente en la industria manufacturera tecnológica. Los individuos deben estar motivados, se pone en relevancia las personas, tal vez a diferencia de otros procesos, de otras metodologías, de otras miradas donde ponen el foco en los procesos, un poco independientemente de las personas, entendiendo a las personas como ejecutores de procesos, independientemente de su motivación individual. Las metodologías ágiles tienen como principio que los individuos deben estar motivados y que el método más eficiente entre individuos es la comunicación cara a cara, que lo documental debe ser reservado de alguna forma a las cuestiones donde eso se necesite y donde sea más eficiente, pero no la aceptación errónea de que lo que está escrito va a ser mejor, que lo que está documentado formalmente va a ser más eficiente. Probablemente no. Habrá que discutir qué aspectos hay que documentar y qué aspectos no, pero el método más eficiente de las personas es la comunicación entre los individuos. La principal medida de avance es el software que funciona. La industria del software ha tenido grandes problemas en poder identificar cómo se mensura, cómo se mide el avance de un proyecto en el cual no existe software en las metodologías tradicionales, sino un conjunto de ideas tendientes a producir software, modelos, gráficas, documentos, pero no hay software. Entonces lo que proponen las metodologías ágiles es, bueno, la medida principal de avance es el software. ¿Qué pudimos hacer del producto final? Se promueve un desarrollo sostenible, una excelencia técnica y un buen diseño. Se entiende que mejora la agilidad, o sea, se revaloriza la idea de lo técnico. Se revaloriza la simplicidad. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de los equipos con autogestión. Confiemos en las personas, confiemos en los que trabajan en las temáticas, confiemos en los que tienen las experiencias y no en actores que desde afuera de los equipos definen procedimientos, manuales, buenas prácticas, ¿sí? No porque haya que descreer de todo eso, o habría que anular equipos específicos que hagan análisis de buenas prácticas, por ejemplo, sino por entender que tal vez esa no debería ser la práctica cotidiana de la organización, sino que al fin y al cabo las mejores decisiones van a estar en los propios equipos de trabajo, que además hay que tener en cuenta que la industria del software tiene una alta calificación, un alto recorrido, ¿no? Un expertise muy grande en general. El equipo reflexiona a intervalos regulares, como el equipo es el que también donde surgen las mejores decisiones, también habrá que reflexionar acerca de las decisiones que se toman.
Un poco como resumen, aparecen algunas ideas de valorar a los individuos y las interacciones más que a los procesos y herramientas. Y acá es importante mencionar que no se define que no haya procesos, que no haya herramientas, que todo lo que está ahí en verde no es no hay que hacer esto, sino que valoremos más aquello que está en celeste, pero lo que está en verde en la segunda columna también tiene algún valor, pero no deberíamos trabajar en línea de cumplir procesos y herramientas, sino valorar a los individuos. El software que funciona es más relevante que la documentación exhaustiva. Habrá documentación, pero el software es más relevante. El producto es lo que nuestro cliente quiere. En la colaboración con el cliente, por sobre la negociación de contratos, es más importante responder ante el cambio, colaborar con el cliente y trabajar colaborativamente, que seguir un plan en línea de cumplir un contrato previsto con el cliente. Entonces, la metodología ágil tiene estos principios y también tiene algunos mitos que para entender y para no caer en las ideas que circulan, estaría bueno revisarlos. Estos mitos, tal como se pueden encontrar acá, fueron obtenidos de un texto que Cecilia del Valle, una profesional, subió a LinkedIn. Pueden encontrar en distintos lugares. A mí particularmente esta publicación me resultó muy interesante. Y habla de 10 mitos sobre la agilidad. La agilidad solo sirve para sistemas. Ese es el primer mito. Falso. Es falso. La agilidad, si bien surge en la industria del software, surge en la industria del software por una serie de necesidades, por cómo es cómo son los equipos de trabajo, por las demandas, por la dificultad por lo abstracto del software, por el expertise que acumulan los equipos de trabajo, por una serie de características del mercado, del producto, de las personas que trabajan. Entonces surge allí, pero luego se amplía, incluso llevando a un montón de otras áreas, como por ejemplo, hoy ya se habla mucho del concepto de agilidad organizacional, no solo en lo productivo, sino en las organizaciones ágiles. El segundo mito es que no se planifica, una idea de desorden. Sí, se planifica. No solo se planifica, sino que está claramente especificado cuáles son los eventos, las ceremonias, cuáles son los documentos que se utilizan, cómo se planifica, en qué momentos y qué actores participan. Las metodologías ágiles, no importa cuál fuera, tienen hasta herramientas. Cuando uno habla de la metodología o los tableros Kanban, que pueden buscar información sobre eso y van a tener disponible material, Kanban es planificación. Es una planificación a corto plazo, es una planificación más centrada en lo que va a ocurrir en un tiempo que uno conoce un poco más el escenario y tiene menos dificultades para entender los problemas que tendrá. O sea, no se planifica a largo plazo, pero hay una planificación. El tercer mito es que la agilidad es la mejor solución siempre. No, la agilidad se da cuando se dan las condiciones para ser ágiles. Cuando nuestra relación con nuestro cliente tiene ciertas características, cuando nuestros equipos tienen ciertas características. Si no, la agilidad tal vez no sea la mejor solución y haya que buscar otras maneras de trabajo. Otro mito es que la agilidad se aplica de igual manera en toda la organización. Tampoco. Dependerá nuevamente de las personas, dependerá de cada organización, dependerá de los productos que nosotros estamos llevando a cabo. Ninguna metodología, ni las metodologías tradicionales, ni las ágiles, ni ninguna tradicional, ni ninguna metodología ágil son silver bullet, son balas de plata, son soluciones mágicas que podrían ser aplicables. Son simplemente algunas propuestas que pueden ser aplicadas en determinados momentos para determinados casos. Por supuesto que también, y me adelanto a uno que está allí, que la agilidad sirve para otros, pero no para nosotros. Como decimos que la agilidad no siempre es aplicable, depende de las condiciones, muchas veces le tenemos miedo a su aplicación porque vamos a metodologías más tradicionales, cuestiones con las que nos sentimos cómodos, decimos, no, sí, las metodologías ágiles son muy relevantes, son importantes, son útiles, pero nosotros acá
y desplegamos una serie de excusas. Y tal vez es una mirada simplemente de dificultad de cambiar. Y tal vez están dadas las condiciones para que funcione. Entonces, a veces hay que identificar cómo es nuestra organización, cómo nuestros equipos de trabajo, cómo son las personas, pero también si nosotros queremos ir hacia el camino de trabajar de manera ágil, tenemos que construir esa trayectoria que no es fácil, no es sencillo, pero, y también me adelanto a uno que está allí abajo, hay otro mito que dice que hay que ir por todo para que la agilidad funcione. Implementemos en toda la organización. No. Probablemente, si nosotros necesitamos transformar a la organización, generar cierta cultura, transformar los equipos, entonces lo tendremos que hacer de una manera controlada, tranquila, en ciertos sectores, en ciertos proyectos. No es a todo o nada. Y tal vez también la agilidad no es trabajar más rápido. No es que por ser ágiles vamos a ser más rápidos. En realidad lo más rápido es sentarse a construir producto y construirlo y ya está. Lo que está en discusión en todo caso es la calidad, la capacidad, la posibilidad de mantenerlo, si realmente va a terminar cumpliendo a mediano plazo lo que el cliente quiere. Ser ágiles no es que vamos a hacer todo el producto más rápido que si aplicamos otras metodologías. A veces incluso requiere poner más horas de trabajo. Pero la intención es satisfacer al cliente, es aceptar los cambios. No tiene como eje central la agilidad, la velocidad. Después, es probable que en determinada cantidad de proyectos o cuando estemos un poco más acostumbrados, la agilidad nos ayude también a eso, pero no es el deber de la agilidad que hagamos las cosas rápidas, porque no es el objetivo de ninguna metodología ágil entregar rápido, sino entregar pensando en el cliente, pensando en satisfacer sus necesidades y las nuevas necesidades que van apareciendo. Otro mito, la agilidad es igual a Scrum. Esto en general viene de entender que Scrum es la única metodología ágil. Y en realidad Scrum es una de las metodologías ágiles, pero no es la única. Voy más hacia abajo, hacia las últimas. La certificación nos hace ágiles, es otro de los mitos. Esto es bastante conocido en la industria del software y en general en el mundo empresarial. La idea de que nos certificamos, entonces tenemos determinada facilidad, accedemos a un diploma de que hacemos agilidad y eso nos hace ágiles. Bueno, no es. La certificación puede ser una manera de mostrar que la manera en que nosotros trabajamos puede ser una forma de darnos a conocer al mundo diciendo somos ágiles, pero en realidad la pregunta es, el objetivo no debería ser certificar, eso es lo central, sino trabajar de manera ágil y observar que realmente se estén cumpliendo los preceptos de la agilidad. Y el último mito, la idea de que la agilidad es fácil de implementar. Bueno, si requiere cambios culturales, si requiere revisar las maneras en los equipos trabajan, trabajar de manera más colaborativa, cara a cara, claramente no es fácil de implementar. Es un camino en el que uno puede iniciarse para entregar más valor al cliente, para satisfacer la necesidad del cliente, pero en ningún momento, nuevamente como dije antes, la idea es la velocidad, la facilidad, las metodologías no están pensadas, no hay que pensarlas tanto en una mirada interna de, bueno, que sea fácil para la organización, sino que a la larga aporte valor a el cliente que tenemos. ¿Cuándo elegir metodologías ágiles? Bueno, cuando los requerimientos son poco claros o altamente volátiles, cuando se desea fomentar la mejora continua, cuando el cliente entiende el proceso y está involucrado en el proyecto. Estas son solo algunas ideas para pensar, pero hay más causas. Y de hecho, probablemente algunas metodologías haya que discutir. Por ejemplo, esta idea de grupos pequeños de trabajo. Son grupos pequeños de trabajo, más o menos 7 dicen algunos, pero otras metodologías tal vez no. Pero tener una idea de que no puedo tener equipos enormes porque voy a fortalecer la comunicación cara a cara
en la interacción, el conocimiento, en la autogestión. El proyecto igual puede ser muy grande, puedo tener un equipo muy grande, pero voy a tener que luego tener grupos pequeños de trabajo que tengan esta capacidad de ser autogestivos, de preguntarse cómo venimos trabajando, de resolver situaciones. Se tienen que tener recursos competentes, se tienen que tener recursos capaces de cumplir con todas las ideas de las metodologías ágiles, con conocimientos técnicos, con potencial de trabajo con otros. Y tengo que construir ricos canales de comunicación. En particular, dentro del mundo de las metodologías ágiles, Scrum es la más conocida. Pueden encontrar un montón de información referente a Scrum. En este caso voy a presentar algunas ideas preliminares para que se entiendan los conceptos generales. Primero, Scrum plantea la idea de un Scrum Team. Y tiene 3 roles fundamentales, si bien dentro de los developers hay diferentes roles, pero hay 3 roles fundamentales. El primero es el Scrum Master, alguien que conoce de Scrum, que conoce de la metodología, que acompaña el proceso pero que no es técnico, que no forma parte de la construcción del producto. Es el responsable de alguna forma de que la aplicación de la metodología sea correcta, que la manera de trabajo sea correcta, más allá del propio producto. Es el que resguarda el proyecto. El Product Owner resguarda el producto. Es la voz del cliente. Es aquel que, tomando algunas viejas ideas, se pone el sombrero del cliente. Cuando no está el cliente, tiene la capacidad de identificar qué es lo que el cliente diría respecto de un producto, de un desarrollo, de la priorización, de cuáles funcionalidades se van a hacer, de qué necesita el cliente. Siempre está el cliente para consultar porque trabajamos colaborativamente, sí, pero ese siempre igual hay que entender que siempre está disponible, pero no trabaja físicamente con nosotros. Entonces, necesitamos a alguien dentro del equipo que sea el resguardo de esa mirada final del cliente. Entonces, el Product Owner es eso. Y los developers son los diferentes roles propios de la construcción del producto final y de los productos intermedios. Entonces, interesante incorporar no solo al cliente, sino incorporar a alguien que piensa como si fuera el cliente y alguien que acompaña el proceso sin ser parte de la construcción del producto. Luego, eventos. Un sprint es cada una de las iteraciones de producción, cada una de las versiones, dirían las metodologías más tradicionales. Una versión de producto es un sprint. Luego se hace otro sprint. Bueno, el sprint incluye más que una versión de producto. La versión de producto es el resultado final, ¿no? El sprint es todo lo que ocurre desde que se inicia hasta que se entrega un incremento, una versión nueva de un determinado producto y se pone en marcha. El sprint es corto, tiene que durar poco tiempo, no meses, no, algunas semanas. Y en esas semanas se identifican cuáles son las necesidades o cuáles necesidades vamos a trabajar en esa iteración. Se trabaja con los equipos y se produce un resultado. Se termina, se le entrega al cliente y se va a la segunda versión. Se inicia otro sprint. Revisamos qué funcionalidades vamos a aplicar. Trabajamos, entregamos. Y vamos entregando incrementalmente, por eso se llama incremento, el resultado de cada sprint. Cada sprint se planifica, o sea, al inicio del sprint hay que planificar cuáles actividades vamos a realizar de todas las cientos que existen posibles en el proyecto, de las cientos de funcionalidades posibles, cuál vamos a trabajar esas semanas, ese sprint, y vamos a trabajar esas funcionalidades a lo largo de las semanas que dure el sprint. Entonces tomamos de la lista, que después voy a mencionar qué son, tomamos de la lista completa de funcionalidades de nuestro proyecto. Decimos, no, esta semana vamos a trabajar con la funcionalidad 1, 2, 3 y enfocamos en ellas. No enfocamos en todo el producto, enfocamos específicamente en las que planeamos para ese sprint. Revisamos, avanzamos con ese sprint y luego revisamos
cómo fue el desarrollo del sprint, si se completan los objetivos. Hay un trabajo de revisión periódica, hay un trabajo donde los equipos discuten generalmente, se habla de intervalos regulares. Después también está la daily en muchos equipos. Digo, a veces no quiero ser tan terminante en qué se hace, porque también sabemos que las metodologías son moldeables. O sea, las metodologías, si bien la definición de la agilidad y la definición de Scrum puede ser determinada, las guías en muchos casos son más flexibles. De hecho, la guía Scrum 2020 tiene, versus las anteriores guías, un mayor grado de flexibilidad respecto a algunas cuestiones. No queremos ser tan prescriptivos respecto a cómo deben ustedes hacer las cosas, sino queremos dar marcos de trabajo. Por eso muchos también hablan de la agilidad de Scrum como un marco de trabajo, un framework, como ideas de las cuales yo puedo hacer mis propias adaptaciones. Bueno, estos daily o estos review periódicos de ver cómo venimos, qué problemáticas tenemos, a medida que vamos avanzando con el proyecto. La idea es que si hay problemas los identifiquemos a medida que avanzamos a lo largo de la construcción del producto. Y finalmente, cuando terminamos todo eso, terminamos una versión, terminamos una iteración, aparece la noción de la retrospectiva, de mirar hacia atrás y ver qué problemas tuvimos, cómo podemos mejorarlos a futuro. Y hay 3 artefactos fundamentales. El backlog del producto, o sea, todo lo que el producto va a tener a la larga. El backlog del sprint, o sea, cuando planificamos un sprint, qué funcionalidades vamos a cumplir en ese sprint. Y el incremento es el resultado del sprint, de las tareas, el software. Aquí podemos ver una gráfica que representa un product backlog. De este product backlog se planifica, se toman cuáles van a ir a los al sprint preliminar, digamos, al primer sprint. Se planifica el sprint, se toma el product backlog, es el listado de funcionalidades completa. El sprint backlog son solo aquellas funcionalidades que vamos a encarar en este propio sprint. Organizamos el trabajo y comenzamos su trabajo. Y tenemos un daily Scrum Meeting, una revisión, el Scrum Review, una revisión periódica de cómo venimos trabajando, con una comunicación cara a cara, con encuentros en los equipos de trabajo. Y a la larga, un Sprint Retrospective Meeting, encuentros donde discutimos cómo trabajamos en ese sprint. Fíjense la diferencia también que hay con la idea de las lecciones aprendidas, las lesson learning que se planteaban en metodologías tradicionales, que eran al final del proyecto. Acá, las retrospectivas son al final de los sprints y eso produce un incremento. Y cuando se termina ese sprint, con su backlog, su listado de funcionalidades, sus actividades propias del desarrollo, sus meetings para revisar y corregir problemas y una retrospectiva, hay un incrementable, un software que se entrega con las versiones mínimas necesarias para su funcionamiento y cumplir los requerimientos de ese sprint. Y luego esta historia sigue con futuros sprints y entonces cada incremento es el resultado de un sprint y el proyecto es el resultado de muchos sprints a lo largo del tiempo. Esto es la metodología de Scrum, sostenida en la idea, en los principios, en los conceptos de las metodologías ágiles. En los videos y textos que van a tener disponibles van a poder encontrar información sobre, por ejemplo, Planning Poker, una propuesta de cómo hacer la planificación de los sprints. Van a tener información sobre cómo llevar adelante algunas retrospectivas y alguna información adicional, por ejemplo, sobre el uso de tableros Kanban para llevar la gestión de esto. Trato de identificar cuál es mi Product Backlog, cuál es mi Sprint Backlog, dónde tengo todas las funcionalidades que el cliente necesita y cuáles vamos decidiendo y en qué estado van a estar cada una de esas funcionalidades. Las vamos a poder ver en cada uno de los videos y textos que van a tener disponibles. Muchas gracias.